¿Y si te dijera que la vida que estás viviendo ahora mismo no es completamente tuya? ¿Y si muchas de las decisiones que has tomado, los caminos que has seguido y los sueños que has dejado en silencio no nacieron de lo que realmente querías, sino del miedo a lo que los demás pudieran pensar de ti? ¿Y si esa versión de ti que dice sí cuando quiere decir no, que se hace pequeña en lugares donde podría expresarse y que elige lo seguro cuando desea intentar algo distinto no fuera tu verdadero yo, sino una forma de actuar que aprendiste hace tanto tiempo que ya casi no la notas? Existe una versión de ti que aparece con más claridad cuando nadie está mirando. Es la que se ríe sin medir el sonido de su risa. La que dice lo que piensa sin revisar cada palabra antes de pronunciarla. La que disfruta, elige y se mueve sin observarse constantemente desde los ojos de otra persona. Esa versión no es una fantasía ni alguien en quien tengas que convertirte algún día. Es quien ya eres debajo de todo lo que has aprendido a controlar, suavizar y ocultar. Sin embargo, muchas personas pasan más tiempo administrando la impresión que causan que viviendo de verdad. Ensayan conversaciones antes de tenerlas. Después las repasan, buscando una palabra equivocada o un gesto que alguien pudo interpretar mal. Eligen cómo vestir, qué decir, qué opinión compartir e incluso qué sueños perseguir según un comité silencioso de personas que ni siquiera está presente. A veces ceden antes de que alguien diga algo. Negocian con opiniones que nunca fueron expresadas y modifican su vida para una audiencia que, en realidad, está mucho menos atenta de lo que imaginan. Pero hay una pregunta que casi nadie se detiene a responder. ¿Qué te está costando todo esto? ¿Cuántas oportunidades no tomaste? ¿Cuántas cosas no dijiste? ¿Cuántas decisiones aplazaste porque imaginaste una crítica que quizá nunca habría llegado? ¿Cuántas veces ocultaste una parte de ti para protegerte de un juicio que solo existía en tu mente? Este audiolibro no va a decirte simplemente que dejes de preocuparte. Si fuera tan fácil, probablemente ya lo habrías hecho. Se trata de comprender por qué tu mente aprendió a buscar aprobación, cómo ese patrón influye en tus decisiones y qué puedes hacer para interrumpirlo cuando aparece. No para convertirte en una persona fría, descuidada o indiferente a los demás, sino para dejar de entregarles la autoridad sobre una vida que solo tú puedes vivir. A medida que avances, comenzarás a reconocer el mecanismo detrás del miedo al juicio. Aprenderás a distinguir una opinión útil del ruido, a soportar el desacuerdo sin abandonar tus decisiones y a construir una identidad que no dependa de la reacción de una audiencia. La voz que cuestiona cada palabra y cada movimiento quizá no desaparezca de inmediato, pero ya no tendrá que decidir por ti. No vivir para la multitud. No vivir para la validación. No vivir para el aplauso. Empezar, por fin, a vivir a tu manera. Comencemos. Capítulo 1. La prisión invisible de la opinión ajena. Ahora mismo, en este preciso instante, existe una prisión en la que muchas personas pasan gran parte de su vida sin darse cuenta de que están dentro. No tiene barrotes. No tiene paredes. No hay un guardia vigilando cada movimiento. La puerta ni siquiera está cerrada. Y aún así, cada mañana, millones de personas entran en ella y pasan el resto del día actuando para una audiencia que apenas está prestando atención. Esa prisión es la necesidad de controlar lo que los demás piensan de ti. Lo más difícil de reconocer es que no siempre se siente como una prisión. Con el tiempo, sus límites se vuelven tan familiares que empiezas a llamarlos normalidad. Los llamas responsabilidad, prudencia, madurez, incluso sentido común. Dejas de verlos como límites y comienzas a pensar que así es simplemente la vida. Pero observa cuántas decisiones pasan primero por una pregunta silenciosa. ¿Qué van a pensar? Antes de expresar una idea, imaginas la reacción de la sala. Antes de usar algo que te gusta, calcula si llamarás demasiado la atención. Antes de compartir un proyecto, anticipas las dudas, las bromas o las críticas. Antes de decir que no, piensas en la decepción de la otra persona. La decisión todavía no se ha tomado, pero una audiencia imaginaria ya está sentada frente a ti. Así es como esta prisión aparece en la vida cotidiana. Alguien tiene una idea que podría cambiar su futuro profesional, pero no la desarrolla porque teme que sus amigos la consideren absurda. Otra persona sabe que una relación ya no le hace bien,
pero permanece en ella porque no quiere enfrentarse a las preguntas de su familia. Alguien tiene talento para escribir, crear música o hacer arte, pero nunca muestra su trabajo porque imagina la crítica antes de recibirla. Otra persona guarda silencio en una reunión, aunque sabe que tiene algo útil que decir, porque el riesgo de parecer equivocada pesa más que la posibilidad de contribuir. Desde fuera, estas decisiones pueden parecer prudentes. Desde dentro, también pueden sentirse razonables. Siempre es posible encontrar una explicación convincente para esperar un poco más, hablar menos, elegir lo seguro o permanecer donde todo resulta conocido. Sin embargo, debajo de muchas de esas explicaciones aparece la misma pregunta: si nadie pudiera juzgarme por esta decisión, ¿elegiría lo mismo? En muchos casos, la opinión que dirige tu comportamiento ni siquiera ha sido expresada. Nadie te ha dicho que tu idea es ridícula. Nadie ha rechazado todavía tu elección. Nadie ha criticado la palabra que estás a punto de pronunciar. Pero tú te adelantas. Imaginas lo que podrían decir y modificas tu conducta antes de darles la oportunidad de reaccionar. Cedes en una discusión que nunca ocurrió. Te justificas ante personas que no te pidieron ninguna explicación. Negocias con alguien que ni siquiera sabe que existe una negociación. El juez más poderoso de la habitación no siempre es una persona real. A menudo es una figura construida dentro de tu mente. Está formada por antiguas miradas de desaprobación, comentarios que recuerdas, momentos en los que sentiste vergüenza y reacciones que no quieres volver a experimentar. Con el tiempo, esas experiencias se unen y forman una especie de comité silencioso que evalúa cada decisión. Aunque ninguno de sus miembros esté presente, sigues consultándolo. Por eso puedes entrar en una habitación, y en lugar de vivir el momento, comenzar a observarte desde fuera. Escuchas tu propia voz y te preguntas cómo suena. Mides tu risa. Revisas la posición de tus manos. Analizas si estás hablando demasiado o demasiado poco. Mientras una parte de ti participa en la conversación, otra parte supervisa la impresión que estás causando. No solo estás viviendo la experiencia, también estás intentando dirigir cómo será vista. El problema es que la aprobación que intentas asegurar nunca permanece estable. La misma persona puede aprobar una decisión hoy y cuestionar otra mañana. Una elección puede parecer admirable para alguien y equivocada para otra persona. Si ajustas tu vida para satisfacer una opinión, pronto aparecerá una opinión diferente que exige lo contrario. La aprobación se convierte en un objetivo que cambia de lugar cada vez que te acercas. Además, las personas cuya opinión tanto temes están ocupadas con sus propios temores. Quien parece estar evaluándote puede estar pensando en cómo estás siendo evaluado. La persona ante la que reduces tu voz quizá esté modificando la suya para agradarle a alguien más. Todos pueden estar actuando para públicos distintos, demasiado concentrados en su propia actuación como para observar detenidamente la de los demás. Esto no significa que debas ignorar a todo el mundo. Escuchar a las personas que te importan, considerar las consecuencias de tus actos y tratar a los demás con respeto no es lo mismo que organizar tu vida alrededor de una audiencia general, cambiante y en gran parte imaginaria. Una cosa es permitir que el afecto y la responsabilidad informen tus decisiones. Otra muy distinta es entregarles el control. Piensa por un momento en las decisiones pequeñas de los últimos días. Lo que dijiste. Lo que preferiste callar. La ropa que elegiste. La invitación que aceptaste aunque querías descansar. La opinión que suavizaste. La idea que no compartiste. La publicación que escribiste y luego borraste. No necesitas juzgar ninguna de esas decisiones. Solo necesitas observar qué parte de ellas nació de una preferencia real y qué parte fue diseñada para evitar una reacción que todavía no existía. La prisión mantiene su poder mientras parece indistinguible de tu propia voz. Cuando el miedo al juicio habla durante años, termina sonando como prudencia. Parece decirte lo que quieres, cuando en realidad te está mostrando lo que temes. Por eso el primer movimiento no consiste en dejar de preocuparte de repente ni en convertirte en alguien indiferente. Consiste en reconocer el instante exacto en que la pregunta ¿qué pensarán? Entra en una decisión y empieza a modificarla. No tienes que responderla todavía.
Primero tienes que escucharla. La prisión sigue ahí, pero ya no es invisible. Capítulo 2. El antiguo sistema de alarma dentro de tu cerebro. Para comprender por qué te preocupa tanto lo que los demás piensan, primero tienes que dejar de tratarlo como un defecto de personalidad. No significa que seas débil. No significa que te falte carácter. Lo que estás sintiendo es, en gran parte, un antiguo mecanismo de supervivencia que sigue funcionando dentro de un mundo para el que nunca fue diseñado. Durante la mayor parte de la historia humana, pertenecer a un grupo no era solo una necesidad emocional. Era una condición básica de seguridad. Una persona necesitaba a los demás para conseguir alimento, protegerse, cuidar a los más vulnerables y atravesar momentos difíciles. Quedar fuera del grupo podía significar perder recursos, protección y posibilidades de seguir adelante. En aquel entorno, una señal de desaprobación no era un detalle sin importancia. Podía ser la primera advertencia de que tu lugar dentro de la comunidad estaba en peligro. Por eso el cerebro desarrolló un sistema dedicado a vigilar constantemente la aceptación social. Observaba los rostros. Escuchaba los cambios de tono. Prestaba atención a las risas, los silencios y las señales de distancia. Intentaba descubrir si estaba siendo aceptado, ignorado, juzgado o desplazado. No hacía este trabajo para ayudarte a sentirte tranquilo. Lo hacía para mantenerte cerca del grupo y reducir cualquier riesgo de exclusión. Ese sistema sigue activo. El problema es que el mundo cambió mucho más rápido que el mecanismo. Hoy, una persona no pierde su seguridad básica porque un compañero de trabajo considere mediocre una idea. Un desconocido de Internet no puede expulsarte de la sociedad porque no esté de acuerdo contigo. Una respuesta tardía a un mensaje no significa necesariamente que una relación esté en peligro. Una mirada seria durante una conversación puede no tener nada que ver contigo. Pero el sistema de alarma no siempre reconoce esas diferencias. Reacciona primero y deja las explicaciones para después. Por eso una ceja levantada puede producir una tensión inmediata. Un mensaje sin respuesta puede ocupar tu mente durante horas. Una broma cuyo significado no entiendes del todo puede hacerte revisar cada palabra que dijiste. Antes de que tu parte racional evalúe lo ocurrido, tu cuerpo ya puede haber reaccionado. El pecho se tensa. El pulso se acelera. El estómago se cierra. Aparece el impulso de callar, alejarte, agradar o corregir rápidamente lo que acabas de hacer. No estás eligiendo conscientemente esa primera reacción. El sistema fue creado para favorecer la velocidad antes que la precisión. En un entorno antiguo, reaccionar con rapidez ante una posible amenaza podía ser más útil que detenerse a analizar todos los detalles. Era preferible activar una falsa alarma que ignorar una señal importante. El coste actual es que el mismo mecanismo produce alarmas ante situaciones que pueden resultar incómodas, pero que no representan un peligro real. Tu cuerpo puede responder a una crítica como si algo mucho mayor estuviera ocurriendo. La exclusión social puede activar sistemas relacionados con el dolor y generar una experiencia física auténtica. Por eso ser ignorado, rechazado o ridiculizado no duele únicamente en un sentido figurado. El malestar puede sentirse en todo el cuerpo. Comprenderlo no significa exagerar la importancia de cada opinión. Significa reconocer por qué algunas reacciones sociales tienen tanta intensidad, incluso cuando una parte de ti sabe que la situación no es tan grave. Hay otra característica que hace este sistema especialmente poderoso. No necesita que el juicio esté ocurriendo en el presente. La mente humana puede imaginar una crítica futura y activar la alarma antes de que exista una amenaza concreta. Puedes acostarte por la noche y pensar en lo que alguien podría opinar sobre algo que quizá hagas al día siguiente. Puedes ensayar una conversación que todavía no ocurrió, anticipar una expresión de desaprobación y sentir el mismo estrés que sentirías si la reacción estuviera sucediendo frente a ti. De este modo, no solo reaccionas a críticas reales. También reaccionas a críticas posibles. Te preocupas por lo que alguien podría decir, por cómo podría interpretar una decisión o por la imagen que podría formarse de ti. La alarma no distingue con facilidad entre un hecho y una simulación mental repetida con suficiente intensidad. Para tu cuerpo,
Ambas pueden sentirse presentes. Además, este antiguo sistema presta más atención a las señales negativas que a las positivas. Puedes recibir varios comentarios favorables y pasar el resto del día pensando en una sola observación crítica. Puedes recordar durante años un momento incómodo y olvidar rápidamente muchas situaciones en las que fuiste aceptado. Este desequilibrio también tuvo una función de protección. Detectar un posible problema podía ser más urgente que recordar todo lo que estaba funcionando bien. Sin embargo, en la vida actual, puede crear la impresión de que el rechazo es más frecuente y más importante de lo que realmente es. Cuando entiendes esta diferencia entre el mecanismo antiguo y la realidad moderna, la vergüenza pierde parte de su sentido. No puedes avergonzar a un instinto de supervivencia hasta hacerlo desaparecer. Tampoco puedes insultarte hasta sentirte libre. Cada vez que aparece ansiedad antes de hablar, mostrar tu trabajo o expresar una opinión, no estás viendo una prueba de incapacidad. Estás sintiendo un sistema antiguo que intenta protegerte utilizando información que ya no siempre corresponde a la situación actual. El objetivo tampoco consiste en apagar por completo esa alarma. Un sistema de detección social sigue siendo útil. Te ayuda a notar cuando has herido a alguien, cuando una relación necesita atención o cuando una situación realmente requiere prudencia. El problema comienza cuando cualquier desacuerdo se interpreta como peligro y cualquier señal ambigua recibe la misma importancia que una amenaza real. Piensa en un detector de humo que se activa cada vez que preparas una tostada. No necesitas destruirlo. Necesitas aprender a distinguir un incendio de una pequeña cantidad de humo. De la misma manera, no necesitas dejar de sentir para vivir a tu manera. Necesitas reconocer cuando tu sistema está señalando un riesgo verdadero y cuando solo está respondiendo a una incomodidad social que puedes atravesar. La lógica por sí sola no siempre logra calmar esta reacción. Puedes repetirte que no importa lo que otros piensen y aún así sentir la tensión. La parte de tu mente que activa la alarma no aprende únicamente mediante explicaciones. Aprende también a través de experiencias repetidas que le muestran que una mirada, un desacuerdo o una crítica no determinan tu seguridad ni tu valor. La alarma puede sonar. Eso no significa que tenga que tomar la decisión. Capítulo 3. ¿Dónde aprendiste a necesitar aprobación? Nadie nace comprobando cada gesto contra una medida interna de aprobación. Un niño pequeño no analiza su risa antes de reír. No revisa cada palabra para decidir si resultará aceptable. No se pregunta constantemente si ocupa demasiado espacio. Esa vigilancia se aprende. Y suele comenzar en las primeras relaciones donde descubriste qué comportamientos atraían cercanía y cuáles producían distancia. Cuando eres pequeño, dependes de los adultos para casi todo. Su presencia significa cuidado, seguridad y pertenencia. Por eso aprendes rápidamente a observarlos. Notas que los hace sonreír, que los decepciona, cuando se acercan y cuando se retiran. Mucho antes de poder explicar lo que está ocurriendo, empiezas a adaptar tu comportamiento a esas señales. Para algunas personas, el aprendizaje fue evidente. Tal vez expresaron una opinión y fueron ridiculizadas. Cometieron un error y recibieron una reacción intensa. Mostraron entusiasmo por algo y encontraron burla en lugar de interés. En la escuela, ser diferentes pudo convertirlas en el centro de una atención que no querían. Una emoción visible o una forma distinta de expresarse pudo dejarles la sensación de que mostrarse demasiado tenía consecuencias. Para otras personas, el aprendizaje fue más silencioso. No hubo un único momento fácil de recordar, sino pequeñas señales repetidas. Una mirada de desaprobación. Un suspiro de decepción. Más calidez cuando obtenían buenos resultados y menos cercanía cuando fallaban. Elogios cuando permanecían tranquilas o convenientes. Incomodidad cuando expresaban emociones o necesidades propias. Ninguno de esos momentos parecía suficiente por separado, pero juntos enseñaron una regla. La regla era sencilla. Algunas versiones de mí reciben más aceptación que otras. Una mente joven no posee todavía la distancia necesaria para cuestionar esa conclusión. No piensa que los adultos también tienen límites, miedos e historias que influyen en su manera de reaccionar.
Solo registra el resultado. Cuando actúo de esta manera, estoy más cerca de los demás. Cuando muestro esta otra parte, aparece tensión. Así comienza a relacionar la aprobación con la seguridad y la desaprobación con el riesgo de perder algo importante. La solución que encuentra es lógica para ese momento. Vigilarse. Leer primero la habitación. Ocultar lo que parece poco bienvenido y mostrar con más fuerza aquello que obtiene una respuesta positiva. Ser más fácil de aceptar. No porque el niño sea falso, sino porque está intentando conservar el vínculo del que depende. El problema es que las estrategias creadas en la infancia no se actualizan automáticamente cuando cambia el entorno. No llevan una fecha de caducidad. Pueden seguir funcionando mucho después de abandonar la casa, la escuela o el grupo donde se formaron. La situación desaparece, pero la regla permanece. Entonces el antiguo profesor se convierte en la opinión del jefe. La aprobación de un cuidador se transforma en la validación de una pareja o un amigo. El miedo a ser diferente en la escuela reaparece cuando tienes que hablar en una reunión. La necesidad de ser una persona tranquila y conveniente puede seguirte hasta relaciones adultas en las que evitas cualquier desacuerdo, incluso cuando algo importante necesita ser dicho. También puede aparecer al elegir una carrera, perseguir reconocimiento o medir el éxito. Algunos objetivos pueden importarte de verdad. Otros pueden funcionar como señales visibles de valor dirigidas a personas cuya aprobación aprendiste a necesitar muchos años atrás. Sigues intentando demostrar algo ante una audiencia que quizá ya no forma parte de tu vida. El comité que consultas antes de decidir fue construido poco a poco con esas reacciones y expectativas. Algunas de las personas que dejaron su voz allí pueden no tener hoy ninguna autoridad real sobre ti. Aún así, su versión interiorizada continúa opinando y advirtiendo como si todavía estuviera a tu lado. Pregúntate de quién es la voz que escuchas cuando estás a punto de decir lo que piensas y decides callar. ¿A quién imaginas decepcionado cuando eliges algo diferente? ¿Quién parece observarte cuando sientes que debes demostrar que eres suficiente? A veces, la respuesta no es todo el mundo. Es una persona concreta. Un familiar. Un antiguo profesor. Un grupo de compañeros. Una figura de autoridad cuyo juicio quedó grabado con más fuerza de la que hoy merece. Identificar esa voz no significa atacar a quien la originó. Muchas de las personas que te enseñaron a buscar aprobación habían aprendido el mismo patrón. Comprender el origen no sirve para fabricar resentimiento. Sirve para reconocer que la regla fue aprendida y que no representa una verdad innata sobre quién eres. Estas reglas suelen convertirse en creencias profundas que operan sin necesidad de ser pronunciadas. Pueden sonar así: no soy suficiente tal como soy. Tengo que ganarme continuamente mi valor. Si muestro lo que realmente pienso, dejarán de aceptarme. La desaprobación significa que he fallado. Ser diferente no es seguro. Destacar tiene un precio. Tal vez nunca formulaste estas frases conscientemente. Sin embargo, puedes reconocerlas en la duda que aparece antes de expresar una opinión. En el malestar cuando alguien parece decepcionado. En el esfuerzo por conseguir la aprobación de personas a las que, si eres sincero, ni siquiera admiras. En la facilidad con la que una crítica ocupa más espacio que muchos comentarios positivos. Una creencia profunda se siente como un hecho porque lleva mucho tiempo funcionando. Pero no es un hecho. Es una conclusión que una versión más joven de ti construyó a partir de experiencias limitadas. Es un mapa dibujado sobre un territorio pequeño y utilizado después para orientarse en un mundo mucho más grande. Tus reacciones actuales también pueden revelar dónde se formó el patrón con mayor fuerza. Si la aprobación estuvo vinculada principalmente al rendimiento, quizá el juicio profesional te afecte más. Si apareció alrededor de las emociones, puede resultarte más difícil mostrar tristeza, entusiasmo o necesidad. Si se formó entre compañeros, quizá los grupos activen una vigilancia especialmente intensa. El miedo no aparece igual en todos los lugares. Algunas de las personas relacionadas con ese aprendizaje quizás sigan presentes. Eso puede hacer que la antigua posición regrese cuando estás frente a ellas. Puedes ser una persona adulta y, aún así,
sentirte de nuevo como alguien que espera permiso, teme decepcionar o se prepara para obedecer. La sensación es antigua, aunque la relación actual ya no sea la misma. Las experiencias que dieron origen a esas reglas fueron reales. También lo fue el malestar que sentiste. Reconocerlo no exige minimizarlo ni convertirlo en el centro de toda tu identidad. Solo permite separar dos cosas que durante mucho tiempo parecieron iguales, lo que aprendiste para adaptarte y lo que realmente eres. La voz puede seguir sonando familiar. Pero familiar no significa propia. Capítulo 4. El precio silencioso de vivir para una audiencia. Vivir pendiente de la opinión de los demás genera una factura que casi nunca llega completa. No aparece en un solo momento capaz de obligarte a detenerte. Se paga en pequeñas cantidades, distribuidas a lo largo de meses y años. Una opinión que suavizas. Una necesidad que pospones. Una decisión que aceptas para evitar una conversación incómoda. Cada concesión parece demasiado pequeña para considerarla importante. Precisamente por eso puede acumularse durante tanto tiempo. Muchas personas sienten el coste sin saber nombrarlo. Una inquietud constante. La impresión de que algo falta, aunque desde fuera todo parezca estar en orden. Una pregunta silenciosa que regresa de vez en cuando. ¿Esto es realmente lo que quiero? Pero rara vez relacionan esa sensación con todas las ocasiones en las que eligieron una reacción favorable antes que una preferencia propia. La primera parte de la factura es el tiempo. Piensa en las horas dedicadas a imaginar lo que alguien podría pensar. Conversaciones ensayadas antes de ocurrir. Palabras revisadas después de haber sido pronunciadas. Escenarios repetidos mentalmente en los que intentas calcular cada posible reacción. No estás resolviendo un problema ni manteniendo una conversación real. Estás participando en situaciones que quizá nunca sucedan como las imaginas. Ese tiempo no siempre parece perdido porque la preocupación se siente como preparación. Parece que analizar una interacción durante horas evitará futuros errores. Sin embargo, gran parte de esa actividad solo mantiene tu atención atrapada en un juicio posible. Son horas que no se destinan a crear, descansar, aprender, disfrutar o estar presente con otras personas. El tiempo pasa aunque la decisión permanezca inmóvil. La segunda parte es tu voz. Tu voz no es únicamente el sonido con el que hablas. Es la forma en que tus ideas, límites, preferencias y experiencias entran en contacto con el mundo. Cuando reduces constantemente lo que piensas para no incomodar, no solo te vuelves más silencioso. También haces que una parte de ti resulte invisible. Puedes estar rodeado de personas y seguir sintiéndote solo. Ellas escuchan lo que dices, pero tú sabes cuánto has retirado antes de hablar. Ven una versión amable, controlada y fácil de aceptar, mientras tú mantienes fuera de la relación todo aquello que podría producir desacuerdo. La conexión existe, pero no alcanza todas las partes de ti. Ser apreciado y ser verdaderamente conocido no son la misma experiencia. La tercera parte de la factura es la energía. Actuar de manera constante resulta agotador. Tienes que vigilar las palabras, controlar las expresiones, recordar qué versión de ti funciona en cada lugar y anticipar lo que la habitación espera. Una parte de tu mente intenta vivir la experiencia mientras otra supervisa continuamente la imagen que estás mostrando. Es como mantener dos sistemas funcionando al mismo tiempo. Uno contiene lo que piensas y sientes. El otro calcula lo que deberías pensar, sentir o mostrar para obtener una respuesta favorable. Esa diferencia consume recursos mentales. Al final del día puedes sentirte vacío sin comprender por qué, porque aparentemente no hiciste nada extraordinariamente difícil. Pero pasaste horas administrando una impresión. La cuarta parte es la relación con tus propias preferencias. Cada vez que reemplazas lo que quieres por lo que crees que será mejor recibido, enseñas a tu mente que tu criterio necesita autorización externa. Una sola decisión no elimina tu capacidad de elegir. Pero repetir este movimiento durante años puede debilitar la confianza en tus propias señales. Algunas personas llegan a un punto en el que no saben qué desean hacer con una tarde libre, qué elegir en un restaurante o qué dirección tomar cuando nadie les da una recomendación.
No se debe necesariamente a que carezcan de personalidad. Puede ser la consecuencia de haber consultado durante demasiado tiempo un jurado imaginario. El músculo que identificaba una preferencia dejó de utilizarse con frecuencia. La quinta parte aparece en las relaciones. En teoría, adaptarte debería ayudarte a sentirte más querido. Y a veces produce aprobación visible. Puedes tener muchas personas a tu alrededor, evitar conflictos y ser considerado alguien fácil de tratar. Pero si los demás solo conocen la versión que has preparado para ellos, la aprobación que recibes nunca termina de sentirse completamente tuya. Esto crea una contradicción dolorosa. Intentas proteger la conexión ocultando las partes que podrían alterarla, pero esa misma protección impide una cercanía más profunda. Las personas que podrían comprenderte no tienen acceso a todo lo que eres. Se relacionan con una presentación organizada. Y tú sabes que, si cambias esa presentación, algunas respuestas también podrían cambiar. Por eso incluso una relación aparentemente exitosa puede contener una soledad difícil de explicar. No dudas necesariamente del afecto de la otra persona. Dudas de si ese afecto seguiría allí si dejases de interpretar el papel que ha aprendido a querer. La actuación que buscaba garantizar cercanía termina convirtiéndose en la barrera que limita esa cercanía. También pagas con una sensación de valor inestable. Cuando tu estima depende de la aprobación, nunca está en tus manos. Se concede y se retira según la persona, su estado de ánimo, sus expectativas y factores que quizá no tengan relación contigo. Puedes sentirte seguro por la mañana y cuestionarte por la tarde debido a una sola reacción. Has construido una base con un material que cambia constantemente. La última parte de la factura son las posibilidades que no llegan a desarrollarse. Una decisión auténtica no produce únicamente un resultado inmediato. También abre otras experiencias, relaciones, habilidades y oportunidades que pueden crecer a partir de ella. Cuando no das ese primer paso, no solo pierdes el resultado del presente. También desaparecen las posibilidades futuras que dependían de él. El proyecto aplazado no queda guardado intacto esperando para siempre. La conversación que nunca tienes no continúa avanzando por sí sola. El camino que descartas para mantener una imagen aceptable deja de mostrarte lo que podrías haber aprendido en él. El coste se acumula porque el tiempo sigue moviéndose en una sola dirección. Mirar esta factura con honestidad puede producir tristeza, frustración o enfado. No porque hayas hecho algo imperdonable, sino porque empiezas a reconocer cuánto espacio ocupó un patrón que durante mucho tiempo parecía prudencia. Esa reacción no necesita convertirse en culpa. Tomaste decisiones con los recursos, miedos y conocimientos que tenías en cada momento. El propósito de hacer esta cuenta no es castigarte por los años anteriores. Es transformar un malestar vago en algo que puedas ver. Tiempo, voz, energía, preferencias, relaciones, estabilidad interior, posibilidades. Cuando el coste deja de estar oculto, también deja de parecer insignificante. La factura siempre estuvo allí. Ahora puedes leer cada línea. Capítulo 5. El foco que nunca estuvo sobre ti. Existe un fenómeno psicológico llamado efecto foco. Describe una tendencia universal. Exageramos cuánto nos observan los demás, cuánto notan de nosotros y cuánto tiempo recuerdan lo que hicimos. Estamos convencidos de que analizan nuestra apariencia, nuestros gestos, nuestros errores o aquel comentario incómodo. Sin embargo, las personas que nos rodean suelen percibir mucho menos de lo que imaginamos y olvidan muy pronto incluso aquello que llegaron a notar. En un conocido experimento, se pidió a varios participantes que entraran en una sala llevando una camiseta que les resultaba vergonzosa. Después debían calcular cuántas personas habían reparado en ella. Quienes llevaban la camiseta creían que había llamado mucho más la atención de la que realmente recibió. La sentían sobre el cuerpo, pensaban en ella a cada instante y suponían que todos hacían lo mismo. Pero la mayoría de las personas de la sala estaba ocupada pensando en sí misma. Eso contradice la sensación que tienes desde dentro. Tú eres el centro de tu propia experiencia. Escuchas tus pensamientos, conoces cada duda y recuerdas cada frase que desearías haber dicho de otra manera.
Por eso es fácil suponer que ocupas un lugar igualmente importante en la mente de los demás. Pero no es así. Tú eres el protagonista de tu historia, mientras que cada persona es la protagonista de la suya. En la vida de los demás, casi siempre eres un personaje secundario. Apareces durante una conversación, compartes una reunión, dices algo y luego su atención regresa a sus preocupaciones. Es una verdad liberadora. Significa que no estás siendo examinado con la intensidad que imaginas. Piensa en tu propia vida. ¿Cuánto tiempo dedicas a recordar los pequeños errores de otras personas? ¿Sigues pensando en la palabra que un compañero pronunció mal hace 3 semanas? ¿Repasas durante días la ropa que eligió un desconocido? ¿Conservas una lista de cada comentario extraño que hizo un amigo? Probablemente no. No porque seas indiferente, sino porque tienes tus propios asuntos. Piensas en lo que debes hacer, en cómo te perciben, en lo que dijiste y en tus decisiones pendientes. Los demás viven algo parecido. Mientras tú te preguntas si te están juzgando, muchos de ellos se preguntan exactamente lo mismo sobre sí mismos. El público al que temes decepcionar está formado por personas preocupadas por su propia actuación. Cada una siente que hay una luz sobre ella. Por eso queda poca atención disponible para vigilarte como tu mente imagina. El foco que sientes nace, en gran medida, dentro de tu propia cabeza. Tú sostienes la luz y al mismo tiempo, permaneces debajo de ella. Cuando dices algo incómodo en una reunión, puedes repetirlo mentalmente durante días. Te parece que todos lo recuerdan y que aquel instante cambió la imagen que tenían de ti. Pero los demás suelen pasar a otra cosa en pocos minutos. Uno piensa en su propia respuesta. Otro se pregunta si habló demasiado. Alguien más está preocupado por un problema que desconoces. El momento que ocupa tanto espacio en tu mente apenas dejó una señal en la suya. Esto no significa que nadie observe nunca, que todas las opiniones sean irrelevantes o que nuestros actos no tengan consecuencias. Significa algo más preciso: la atención que imaginas suele ser mucho mayor que la que realmente existe. El público real es más pequeño, está menos pendiente de ti y conserva tus errores durante menos tiempo de lo que predice tu ansiedad. Esa diferencia importa. Si crees que todos te miran, cualquier gesto se convierte en una prueba. Una pausa parece una señal de inseguridad. Un error parece una definición de tu capacidad. Una elección diferente parece una declaración que tendrás que defender. Pero cuando el foco recupera su tamaño real, esos momentos dejan de parecer veredictos. Vuelven a ser lo que eran, instantes breves dentro de una vida mucho más amplia. Incluso cuando alguien forma una opinión sobre ti, esa opinión no es una medición objetiva. Se crea dentro de su mente y pasa por su historia, sus valores, sus temores, sus expectativas y su estado de ánimo. Puedes entrar en una habitación y hablar con claridad. Una persona puede interpretar tu forma directa de expresarte como seguridad. Otra puede verla como dureza. Una tercera puede agradecer tu sinceridad. Y otra, que ya estaba inquieta antes de que llegaras, puede sentirse incómoda. Las palabras son las mismas. La persona es la misma. Lo que cambia es quien observa. Por eso una opinión no es un instrumento exacto que revela quién eres. Es una interpretación construida desde un punto de vista parcial. Dice algo sobre ti, quizá, pero también sobre la persona que la forma. Y si distintas personas pueden observar la misma conducta y llegar a conclusiones opuestas, buscar una aprobación universal no solo resulta agotador. También es imposible. Las opiniones tampoco permanecen inmóviles. Alguien puede admirar hoy una decisión y cuestionarla mañana. Una persona que no comprende tu camino puede verlo de otra manera cuando cambien las circunstancias. Lo que ahora parece una impresión definitiva puede desaparecer en cuanto su atención se dirija hacia un nuevo asunto. Son impresiones momentáneas, creadas por personas que también cambian. Puedes comprobarlo con un ejercicio sencillo. Cuando vuelvas a preocuparte por algo que dijiste o hiciste, intenta recordar 5 pequeños errores de un amigo, un compañero o alguien con quien hablaste recientemente. No busques grandes acontecimientos. Piensa en pausas incómodas, frases imperfectas,
elecciones de ropa o gestos que podrían haberles causado vergüenza. Para la mayoría, esa lista será muy corta. Tal vez esté vacía. Tú tampoco conservas un registro detallado de sus momentos incómodos. Estabas ocupado viviendo tu propia vida. Esa misma limitación de atención también existe en ellos. Entonces hazte otra pregunta. Dentro de 2 semanas, ¿seguirán recordando esto con la misma intensidad con la que yo lo siento ahora? ¿O estarán preocupados por alguna frase propia que tú ya habrás olvidado? No necesitas responder con absoluta seguridad. Basta con comparar el tamaño del peligro que imaginas con el tamaño de la atención que probablemente existe. Esa comparación reduce la distancia entre el público inventado y el público real. La próxima vez que sientas que todas las miradas están sobre ti, recuerda que cada persona lleva su propio escenario dentro de la cabeza. Cada una escucha con mayor fuerza sus pensamientos, percibe con más claridad sus errores y siente con más intensidad sus inseguridades. Tú no ocupas en su mente el mismo espacio que ocupas en la tuya. El foco no desaparece por completo. Simplemente vuelve a su tamaño real. Capítulo 6. Las trampas que mantienen el patrón. Una vez instalado, el hábito de vivir pendiente de la opinión ajena se sostiene a través de varias trampas que se refuerzan y crean un ciclo que termina pareciendo parte de tu personalidad. La primera es el ciclo de la aprobación. Tomas una decisión, dices algo o muestras una parte de ti. Después recibes una reacción positiva, un cumplido, una sonrisa o un gesto de aceptación. Tu cerebro registra esa respuesta como una recompensa. Y aquello que se recompensa tiende a repetirse. La próxima vez que debas decidir qué decir, cómo actuar o qué opinión compartir, tu mente buscará aquello que antes produjo aprobación. No necesariamente elegirás lo que mejor representa quién eres. Elegirás lo que parezca capaz de generar la reacción que ya conoces. Con el tiempo, este ciclo no solo modifica tu conducta, también puede cubrir tus preferencias reales. Te acostumbras tanto a perseguir la respuesta de los demás que dejas de saber qué habrías elegido sin ella. El problema es que la aprobación nunca produce seguridad duradera. La sensación agradable es temporal y, por eso, el ciclo necesita alimentarse otra vez. Cuando la respuesta positiva deja de llegar, su ausencia puede parecer una señal de que algo va mal. Entonces intentas recuperarla. Explicas más de lo necesario, te esfuerzas todavía más, cambias tu comportamiento o buscas alguna confirmación. La buscas porque dependes de ella para sentir que todo está en orden. La segunda es la trampa de la comparación. Esta trampa mide tu vida, tus decisiones y tus logros utilizando a otras personas como referencia. Observas lo que tienen, la aceptación que reciben o la velocidad con la que avanzan, y usas esa imagen para decidir si estás haciendo suficiente, si eres suficiente o si estás viviendo correctamente. El punto de referencia nunca permanece quieto. Siempre existe alguien que parece estar más adelantado, más seguro o más admirado. En cuanto alcanzas una medida, aparece otra. La comparación convierte tu valor en algo relativo y te obliga a comprobarlo constantemente frente a la vida de los demás. Además, comparas tu experiencia interna, con todas sus dudas y momentos imperfectos, con la parte visible de otra persona. Ves el resultado, pero no todo lo que ocurrió alrededor de él. Aún así, tu mente utiliza esa información incompleta como si fuera una medida exacta de tu posición. La comparación puede parecer ambición. Puede presentarse como el deseo razonable de mejorar. Pero existe una diferencia entre aprender de alguien y utilizar su vida para medir tu valor. Aprender te da información, utilizarla como medida te mantiene actuando para demostrar que no estás por detrás. La tercera es la trampa del silencio. Es la más discreta porque no recompensa lo que haces. Recompensa lo que evitas. Te convence de que no decir lo que piensas, no mostrar lo que has creado, no pedir lo que deseas y no corregir una idea equivocada sobre ti es más seguro que exponerte a una posible desaprobación. En el momento, callar produce alivio. Si no muestras tu opinión, nadie puede cuestionarla. Si no haces una petición, nadie puede negarse. Si no compartes tu trabajo, nadie puede evaluarlo. La incomodidad desaparece antes de empezar,
y tu mente interpreta ese alivio como una señal de que el silencio fue la decisión correcta. Pero ese alivio tiene un precio. La idea que no expresaste nunca tuvo la oportunidad de aportar algo. La petición que no hiciste no pudo recibir una respuesta positiva. Lo que sentías no pudo aclarar una relación. La creación que ocultaste no pudo encontrar a quienes quizá la habrían valorado. El silencio parece protegerte de un resultado visible, pero crea una pérdida que casi nadie puede ver. No sabes qué habría ocurrido, y por eso es fácil repetirlo. La ausencia de una respuesta negativa parece seguridad, aunque también sea la ausencia de toda posibilidad. Estas tres trampas no funcionan por separado. Se alimentan unas a otras. La comparación te dice que estás por detrás. El ciclo de la aprobación te propone una solución, actuar de una manera que produzca aceptación. La trampa del silencio te recuerda que, si no estás seguro de conseguirla, lo más prudente es reducirte, esperar y no mostrar demasiado. Así el ciclo vuelve a empezar. Lo más engañoso es que estas trampas casi nunca se presentan con el nombre de miedo. Se disfrazan de cualidades razonables. El ciclo de la aprobación puede parecer consideración, solo quiero llevarme bien con todos. La comparación puede parecer motivación, necesito observar a los demás para seguir mejorando. El silencio puede parecer paciencia, no es el momento adecuado para decirlo. Cada explicación contiene una parte de verdad. Ser considerado importa. Aprender de otras personas puede ayudarte. Elegir bien el momento para hablar también es sensato. La trampa aparece cuando esas razones se utilizan siempre en la misma dirección. Ocultar tus preferencias, evitar cualquier incomodidad y mantener la imagen que otros esperan de ti. Tu mente también protege la identidad que ha construido alrededor de este patrón. Puede decirte, yo soy así, siempre he sido una persona prudente o nunca podría comportarme de otra manera. Cuando una conducta se ha repetido durante años, empieza a parecer un rasgo fijo. Pero que algo resulte familiar no significa que sea permanente. También puede buscar pruebas que confirmen sus temores. Un rostro neutral parece desaprobación. Un comentario ambiguo parece una crítica. Una reacción negativa recibe toda tu atención, mientras que las respuestas favorables o indiferentes pasan casi desapercibidas. Así, el patrón selecciona la información que necesita para justificarse. Por eso es útil observar una decisión reciente. Puede ser una elección importante o algo tan sencillo como la forma en que pasaste el fin de semana. Pregúntate qué influyó realmente en ella. ¿Elegiste lo que tenía sentido para ti? ¿Intentabas producir aprobación? ¿Estabas midiendo tu vida frente a otra persona? ¿O preferiste no actuar para evitar una respuesta incómoda? No necesitas juzgarte por la respuesta. Durante mucho tiempo, estas trampas funcionaron sin que pudieras verlas con claridad. Reconocerlas no significa que cada decisión haya sido falsa. Significa que ahora puedes distinguir una preferencia auténtica de una reacción automática. Un patrón invisible puede seguir dirigiendo tus elecciones mientras crees que todas nacen de ti. Un patrón que puedes nombrar deja de ser completamente invisible. Tal vez todavía aparezca, pero ya no se confunde con tu identidad. La aprobación puede sentirse como una necesidad. La comparación puede parecer una guía. El silencio puede presentarse como protección. Cuando ves el mecanismo debajo del disfraz, vuelve a aparecer algo que el ciclo había ocultado, la posibilidad de elegir. Capítulo 7. Las máscaras sociales y la identidad que ocultaste. Adaptarte a las personas y las situaciones es normal. No hablas igual con un amigo cercano, un desconocido o en una reunión. Cambias el tono, eliges cuánto compartir y consideras el contexto. Esa flexibilidad no te vuelve falso. El problema empieza cuando la adaptación deja de modificar la forma y sustituye el contenido, cuando ya no eliges cómo expresar lo que piensas, sino que partes de ti pueden aparecer sin poner en riesgo la aceptación. Una máscara social se construye en esa distancia. Puede formarse mediante pequeñas correcciones repetidas, reír cuando algo no te hace gracia, asentir para evitar una diferencia, fingir indiferencia ante algo que te importa o esconder una necesidad para no parecer complicado.
Cada gesto parece insignificante, pero juntos crean una versión de ti organizada alrededor de una pregunta: ¿qué persona tengo que ser aquí para que todo siga estando bien? Con el tiempo, esa pregunta produce papeles reconocibles. Puedes convertirte en quien nunca causa problemas, siempre está disponible, obtiene buenos resultados, hace reír a todos o aparenta no necesitar a nadie. El papel cambia según lo que cada entorno recompensa. En un lugar callas para no incomodar, en otro exageras la seguridad para ocultar tus dudas, en otro aceptas responsabilidades que no deseas porque ser útil se ha convertido en tu manera de conservar un lugar. La máscara actúa antes de que una respuesta llegue a tu boca. Entras en una habitación, observas qué opiniones dominan y qué comportamiento recibe aprobación. Algunas ideas se vuelven más pequeñas, ciertos intereses desaparecen y algunas emociones quedan fuera. Quizá nadie te haya pedido esos cambios, pero has aprendido a anticipar la reacción y a corregirte antes de comprobar si el peligro existe. Eso no quiere decir que intentes engañar a los demás. Estas transformaciones suelen nacer del deseo de proteger el vínculo, evitar tensión o mantener una imagen que alguna vez te dio seguridad. La máscara comienza como una solución. Te ayuda a atravesar un ambiente difícil, reducir el riesgo de burla u obtener reconocimiento. El conflicto aparece cuando esa solución funciona en todos los lugares, incluso frente a personas y situaciones donde ya no sería necesario ocultarte. Además, una máscara puede funcionar demasiado bien. Tal vez te admiren por estar siempre tranquilo, resolver los problemas de todos o no pedir nunca nada. Esa respuesta confirma el papel y hace más difícil abandonarlo. Si los demás valoran la versión que representas, mostrar cansancio, desacuerdo o vulnerabilidad puede parecer una amenaza. No solo temes que rechacen una parte de ti, temes perder la identidad por la que has sido aceptado. Aquí aparece una contradicción profunda. Recibes aprobación, pero no logras sentirte completamente reconocido, porque sabes que esa aprobación se dirige a una versión filtrada. Cuanto mejor interpretas el papel, más difícil resulta averiguar qué ocurriría si dejaras de hacerlo. Puedes estar rodeado de afecto y preguntarte si ese afecto alcanzaría aquello que mantienes escondido. La máscara consigue la reacción buscada, pero impide que responda a la totalidad de quien eres. Las partes ocultas no desaparecen. Permanecen en las opiniones que no expresas, en el enfado que conviertes en amabilidad automática, en los deseos que llamas poco importantes y en las decisiones que postergas porque no encajan con la imagen esperada. A veces regresan como irritación, cansancio o una sensación difícil de explicar después de pasar tiempo con ciertas personas. Quizá no te agote la conversación, sino la cantidad de edición interna necesaria para participar en ella. Cuando este patrón dura años, la pregunta deja de ser únicamente qué mostrar y se vuelve más confusa: ¿qué parte de mí es realmente mía? Puedes conocer lo que espera cada persona y no saber qué prefieres tú cuando nadie está mirando. Has practicado tantas versiones adaptadas que la ausencia de una audiencia produce desorientación. No porque no exista una identidad debajo de los papeles, sino porque has utilizado más la habilidad de leer expectativas que la de escuchar tus propias señales. Algunas máscaras son difíciles de ver porque la sociedad las recompensa. Ser siempre productivo puede parecer disciplina. No contradecir nunca puede parecer bondad. Ocultar el dolor puede parecer fortaleza. Aceptar todas las peticiones puede parecer generosidad. Esas cualidades pueden ser reales, pero dejan de ser libres cuando no puedes actuar de otra manera sin sentir culpa o miedo. Una virtud elegida expresa tu carácter, una virtud obligatoria protege un papel del que crees depender. Las relaciones también se organizan alrededor de esos papeles. Si siempre escuchas, los demás pueden acostumbrarse a no preguntar qué necesitas. Si has dicho que sí durante mucho tiempo, una negativa puede sorprenderlos. Si escondiste tus opiniones, tu sinceridad puede parecer un cambio repentino, aunque lo nuevo no sea la opinión, sino el hecho de hacerla visible. Algunas personas necesitarán tiempo para conocer una versión más completa de ti, y otras quizá prefieran el papel porque les resultaba cómodo. Esa reacción no demuestra que debas volver a ocultarte, pero tampoco significa que toda relación sea falsa. Muchas personas solo han respondido a la información que les permitiste conocer.
No podían comprender necesidades que nunca expresaste ni respetar límites que parecían inexistentes. La máscara no solo limita lo que sientes dentro de una relación, también limita los datos con los que la otra persona aprende a relacionarse contigo. Por eso cambiar el patrón puede alterar una dinámica que parecía estable. También conviene distinguir una máscara de la privacidad. No estás obligado a mostrar cada pensamiento, emoción o detalle personal para ser auténtico. Guardar algo porque deseas proteger tu intimidad es diferente de ocultarlo porque temes que su existencia reduzca tu valor. Del mismo modo, ser auténtico no significa decir todo sin consideración, actuar por impulso o ignorar el efecto de tus palabras. La diferencia está en si eliges conscientemente que compartir o si el miedo toma esa decisión antes que tú. Debajo de las máscaras quizá no exista una versión perfecta, fija y completamente terminada que solo tengas que descubrir. Existe una persona con preferencias, contradicciones y posibilidades que necesita espacio para expresarse y seguir desarrollándose. Recuperar esa identidad no consiste en representar un nuevo papel llamado autenticidad, sino en reducir la distancia entre lo que experimentas por dentro y lo que permites que tenga un lugar visible en tu vida. La máscara pudo ayudarte a pertenecer, y durante un tiempo, quizá cumplió una función importante. Pero una protección repetida demasiado tiempo puede convertirse en una habitación cerrada. Desde fuera parece aceptación, desde dentro, sabes cuánto de ti tuvo que quedarse detrás de la puerta. Capítulo 8. Actúa antes de sentirte completamente preparado. Una de las ideas que más tiempo mantiene inmóvil a una persona es creer que primero debe sentirse segura y después actuar. Espera a que desaparezca la duda o a que llegue una certeza interior. Como esa sensación completa casi nunca llega, la acción se aplaza. La ausencia de preparación emocional parece una razón válida para detenerse, aunque muchas veces sea el mismo miedo de siempre presentado con un nombre más razonable. La confianza real no consiste en entrar en una situación sin ansiedad, sino en actuar de acuerdo con tus valores y preferencias incluso cuando la ansiedad todavía está presente. No es un estado que debas alcanzar antes de hablar, elegir o mostrarte. Es una capacidad que se desarrolla al repetir esas acciones sin esperar el permiso de una emoción perfecta. Quienes parecen seguros también sienten ese riesgo, han dejado de tratarlo como una orden de retroceder. Esperar puede parecer una posición neutral, pero también enseña algo. Cada vez que evitas una acción hasta sentirte completamente preparado, experimentas un alivio inmediato. La conversación se pospone, la opinión permanece oculta y la posibilidad de una reacción incómoda desaparece por un momento. Tu mente registra ese alivio y concluye que detenerte te protegió. Así, la espera no reduce el miedo, confirma que había algo de lo que debías protegerte y hace que la siguiente acción parezca todavía más difícil. Actuar antes de sentirte preparado no significa comportarte de manera impulsiva, ignorar consecuencias ni convertir cada decisión en una demostración de valentía. Una elección puede estar bien pensada y seguir produciendo temor. Lo importante no es el tamaño visible del movimiento, sino su origen. Una acción nacida de lo que consideras correcto es distinta de otra elegida únicamente porque resulta más fácil de explicar, más difícil de criticar o más parecida a lo que los demás esperan. Por eso el punto de partida no tiene que ser la decisión que más miedo te produce. Resulta más útil comenzar donde la incomodidad sea real, pero manejable. Puedes expresar una preferencia sencilla en lugar de decir que te da igual, hacer una pregunta que normalmente callarías, elegir algo que realmente te gusta o compartir una idea sin esperar a que esté perfectamente formulada. Estas pequeñas acciones permiten que tu sistema nervioso encuentre una experiencia diferente sin quedar desbordado por un desafío demasiado grande. Cuando sabes cuál es el siguiente paso y el riesgo es bajo, conviene reducir la distancia entre la decisión y la acción. Cuanto más tiempo dejas abierto ese espacio, más oportunidades aparecen para imaginar reacciones, construir escenarios y volver a consultar al público interior. No necesitas actuar sin pensar, necesitas reconocer el momento en que ya has pensado lo suficiente y el análisis ha empezado a convertirse en una búsqueda de permiso. En ese punto, una acción breve y concreta interrumpe la negociación antes de que el miedo recupere el control. La práctica funciona mejor como una exposición gradual.
Te expones a pequeñas posibilidades de juicio y aumentas lentamente la dificultad. Primero dices lo que prefieres en un contexto seguro. Después sostienes una opinión respetuosa cuando existe una diferencia. Más adelante tomas una decisión personal sin organizarla alrededor de la reacción más favorable. La consistencia importa más que la intensidad, porque una experiencia extrema puede reforzar la alarma, mientras muchas experiencias manejables permiten actualizarla. Después de cada intento, compara lo que temías con lo que ocurrió. Tal vez anticipaste una larga discusión y recibiste una respuesta breve. Quizá imaginaste que todos notarían tu elección y casi nadie prestó atención. O alguien pudo discrepar sin que la relación, tu valor o el resto del día se derrumbaran. Esta comparación es importante porque el miedo trabaja con predicciones, mientras que la acción proporciona contacto con los hechos. Sin ese contacto, la predicción conserva toda su autoridad aunque nunca haya sido comprobada. No todos los intentos producirán una reacción agradable. A veces alguien no comprenderá tu decisión, mostrará sorpresa o preferirá que hubieras actuado de otra manera. El objetivo de la práctica no es garantizar aprobación, sino descubrir que puedes continuar sin corregirte inmediatamente para recuperarla. Puedes escuchar, revisar si existe algo útil y mantener tu acción cuando sigue teniendo sentido para ti. La incomodidad puede permanecer durante un rato sin convertirse en una señal de que elegiste mal. También conviene abandonar la idea de que una decisión auténtica debe sentirse completamente clara por dentro. Puedes querer algo y dudar. Puedes saber que necesitas hablar y seguir sintiendo temor. Puedes elegir un camino coherente con tus valores, y al mismo tiempo, lamentar que no agrade a todos. Esas experiencias no se contradicen. La madurez no exige eliminar una emoción antes de moverte, sino permitir que esté presente sin entregarle el voto decisivo sobre lo que haces. Cuando no sepas qué acción tomar, cambia la pregunta. En lugar de preguntarte qué opción será mejor recibida, pregúntate cuál se acerca más a lo que valoras, cuál respetará mejor tu preferencia y cuál podrás reconocer como propia incluso si nadie la celebra. No necesitas descubrir una identidad perfecta antes de responder. Basta con localizar, dentro de la situación concreta, la elección que reduce la distancia entre lo que sabes de ti y lo que haces visible en tu vida. Cada vez que realizas una acción de este tipo, la confianza deja de ser una promesa abstracta y se convierte en una experiencia. No porque el resultado siempre sea bueno, sino porque compruebas que puedes avanzar sin una garantía emocional ni una autorización externa. La acción ofrece información que la preocupación no puede darte. Cómo responden realmente los demás, qué parte del temor estaba exagerada, que necesitas ajustar y qué decisión sigue pareciéndote correcta después de haberla vivido. Este aprendizaje no avanza en línea recta. Habrá situaciones sencillas en las que actuarás con naturalidad y otras aparentemente pequeñas que despertarán una resistencia intensa. Eso no invalida lo que ya has practicado. El progreso no se mide por la desaparición total del miedo, sino por la frecuencia con la que lo reconoces, por el tiempo que tardas en dejar de obedecerlo y por la cantidad de acciones que ya no pospones hasta recibir una certeza imposible. Sentirte preparado puede llegar después del primer movimiento, y no antes. A veces aparece durante la conversación, cuando descubres que puedes sostener tu voz. Otras veces llega después, cuando observas que la reacción temida fue menor de lo imaginado. La seguridad que estabas esperando no siempre abre el camino. Muchas veces se forma mientras lo recorres. Capítulo 9. Construye pruebas reales de tu capacidad. Muchas personas intentan construir confianza repitiéndose que son fuertes, capaces o suficientes, pero esas frases suelen perder fuerza cuando entran en conflicto con la imagen que ya tienen de sí mismas. Si una afirmación no está conectada con ninguna experiencia concreta, una parte de la mente la escucha como un deseo y no como una descripción fiable. La confianza estable no necesita que exageres tus cualidades ni que te convenzas de que nunca fallarás. Necesita una relación más honesta con lo que ya has hecho, con lo que has aprendido y con aquello que puedes desarrollar mediante la práctica. El problema es que la mente no registra todas las experiencias con el mismo peso. Puede conservar durante años una crítica, una equivocación o una ocasión en la que te quedaste en silencio, mientras trata como accidentes las veces que actuaste con claridad,
resolviste una dificultad o aprendiste algo que antes no sabías hacer. Si esperas que esa memoria selectiva te ofrezca espontáneamente una imagen equilibrada, seguirás utilizando una colección incompleta de datos para evaluar tu capacidad. No necesitas inventar pruebas positivas, necesitas dejar de ignorar las que ya existen. Empieza observando tu historia sin convertirla en una lista de grandes logros. Busca situaciones específicas en las que enfrentaste algo que al principio parecía difícil, adquiriste una habilidad, encontraste una solución, soportaste una respuesta incómoda o continuaste después de un resultado que no esperabas. Pregúntate qué hiciste realmente en cada caso. Tal vez pediste información, practicaste, cambiaste de método, toleraste la incertidumbre o volviste a intentarlo. La prueba no está únicamente en el resultado visible, sino también en las capacidades que utilizaste para llegar hasta él. Esta distinción importa porque, si solo aceptas como evidencia aquello que termina en éxito, tu confianza seguirá dependiendo de circunstancias que no controlas por completo. Puedes prepararte bien y recibir una respuesta negativa. Puedes expresarte con honestidad y no ser comprendido. Puedes tomar una decisión coherente y descubrir después que necesita ajustes. Ninguno de esos resultados borra la capacidad de pensar, aprender, comunicarte o corregir el rumbo. Un desenlace ofrece información sobre una situación, no contiene por sí solo una medición completa de quién eres ni de todo lo que puedes hacer. La confianza también crece mediante la competencia. No basta con querer sentirte seguro en un área que nunca practicas. Si deseas hablar con más claridad, necesitas ocasiones reales para ordenar y expresar tus ideas. Si quieres confiar en tu criterio profesional, necesitas estudiar, trabajar, cometer errores y revisar lo aprendido. Si quieres mostrar una parte creativa que mantuviste oculta, necesitas producir, observar y mejorar. La capacidad se vuelve creíble para ti cuando deja de ser una posibilidad abstracta y empieza a tener una historia de práctica detrás. Eso no significa que debas destacar en todo. Intentar demostrar una capacidad universal solo crea otra forma de actuación. Resulta más útil elegir las áreas relacionadas con tus valores y con la vida que quieres construir. No necesitas ser la persona más segura, hábil o avanzada de la habitación. Necesitas comprobar que puedes aprender lo necesario para avanzar en tu propia dirección. Cuando la referencia vuelve a ser tu proceso, la habilidad deja de funcionar como una exhibición destinada a obtener admiración y se convierte en un recurso que realmente puedes utilizar. Para que estas pruebas no vuelvan a desaparecer bajo la atención selectiva, puedes registrarlas de manera sencilla. Después de una acción que normalmente habrías evitado, anota qué temías, qué hiciste, qué ocurrió y qué aprendiste. Incluye hechos concretos, expresaste una opinión, terminaste una tarea, hiciste una pregunta, afrontaste una conversación o probaste una habilidad nueva. No escribas que todo salió perfecto si no fue así. Un registro útil no intenta proteger tu imagen, conserva información que tu mente suele perder cuando una sola incomodidad ocupa toda la escena. También conviene registrar aquello que no produjo el resultado deseado. Quizá compartiste una idea y fue rechazada, pero pudiste escuchar la respuesta sin derrumbarte. Tal vez intentaste algo nuevo y descubriste que todavía te faltaba preparación, pero ahora sabes qué practicar. Puede que una elección auténtica provocara desacuerdo, y aún así, continuaste con tu día. Estas experiencias cuentan porque demuestran adaptación, tolerancia y capacidad de recuperación. La evidencia real no dice que siempre ganarás, dice que puedes participar, aprender y responder a lo que ocurra. La experiencia directa tiene más poder que la tranquilidad prestada. Alguien puede asegurarte muchas veces que eres capaz, pero esa aprobación desaparece cuando surge una situación nueva o cuando otra persona opina lo contrario. En cambio, una acción vivida permanece disponible como referencia. Sabes que hablaste aunque sentías temor, que aprendiste algo que antes no comprendías o que atravesaste una reacción que imaginabas insoportable. No necesitas transformar esos momentos en hazañas. Su valor está precisamente en que ocurrieron y pueden volver a formar parte de tu conducta. Con el tiempo, estas pruebas empiezan a corregir la historia limitada que contaba sobre ti.
La frase yo no puedo hacer esto deja de parecer una descripción absoluta cuando existen experiencias que muestran aprendizaje, adaptación o progreso. Quizá todavía no domines una habilidad, pero ya no es cierto que seas incapaz de desarrollarla. Tal vez aún sientas miedo al mostrarte, pero ya no puedes afirmar honestamente que el miedo siempre te detiene. La identidad comienza a ajustarse a los hechos acumulados en lugar de permanecer atada a una conclusión antigua. Esta forma de confianza es menos espectacular que una seguridad basada en frases grandiosas, pero también es más difícil de destruir. No exige considerarte excepcional ni negar tus limitaciones. Puedes reconocer con precisión lo que sabes hacer, lo que todavía estás aprendiendo y aquello para lo que necesitas ayuda. Esa honestidad no debilita la confianza, elimina la necesidad de defender una imagen perfecta. Cuando conoces tus recursos reales, una crítica puede señalar un área de mejora sin borrar todo lo demás que también es verdad. No buscas reunir pruebas para presentarlas ante un público ni para demostrar que mereces aprobación. Las reúnes para que tu propia evaluación deje de depender de la última reacción que recibiste. Una experiencia aislada puede seguir afectándote, pero ya no tiene que representar toda tu historia. Frente a ella existe un registro más amplio, decisiones tomadas, habilidades practicadas, dificultades atravesadas y ocasiones en las que descubriste que eras capaz de algo que antes solo imaginabas desde lejos. Capítulo 10. Aprende a confiar en tu propia palabra. La confianza en ti mismo no se forma únicamente a partir de lo que crees sobre tus capacidades. También se construye mediante la relación que mantienes con tu propia palabra. Cada vez que decides hacer algo, reconoces una necesidad o eliges una dirección, una parte de ti observa lo que sucede después. Comprueba si esa decisión conserva algún peso cuando aparece el cansancio, la incomodidad o la posibilidad de desagradar a alguien. Con el tiempo, esa repetición responde a una pregunta silenciosa. Cuando digo que algo importa para mí, ¿puedo confiar en que actuaré en consecuencia? Quien ha vivido durante mucho tiempo buscando aprobación puede mostrarse muy responsable ante los demás, y al mismo tiempo, abandonar con facilidad los compromisos asumidos consigo mismo. Cumple una petición ajena aunque esté agotado, pero pospone el descanso que había decidido respetar. Mantiene una promesa para no decepcionar a otra persona, pero deja para después una tarea relacionada con su propia vida. No necesariamente lo hace por falta de voluntad. Ha aprendido que las expectativas externas producen consecuencias visibles, mientras que ignorar una necesidad interior parece no afectar a nadie. Sin embargo, si afecta a alguien. Cada vez que tu decisión desaparece en cuanto otra persona desea algo diferente, comunicas internamente que tus prioridades son negociables desde el principio. Una ocasión aislada no destruye la confianza, porque la vida exige cambios, concesiones y respuestas imprevistas. El problema aparece cuando la renuncia se convierte en el patrón habitual y tus propias palabras dejan de funcionar como decisiones para transformarse en posibilidades que solo cumplirás si nada externo interfiere. Entonces dudas de ti antes de empezar, porque ya conoces la distancia entre lo que anuncias y lo que finalmente haces. La respuesta no consiste en realizar promesas más grandes ni en adoptar un tono severo contigo. Después de sentir que se ha perdido el control, es común decidir que todo cambiará de inmediato. Nunca volverás a callar, siempre defenderás tus necesidades o cumplirás una rutina perfecta. Estas declaraciones pueden producir entusiasmo durante un momento, pero también crean compromisos difíciles de sostener. Cuando fallas, utilizas el incumplimiento como nueva prueba de que no puedes confiar en ti. La promesa exagerada intenta reparar la confianza rápidamente y termina debilitándola un poco más. Resulta más útil comenzar con una palabra pequeña, específica y realista. No prometas transformar toda tu manera de relacionarte en una semana. Elige una conducta que puedas reconocer con claridad, expresarás una preferencia concreta, reservarás un periodo breve para algo importante, terminarás una tarea definida o evitarás aceptar de inmediato una petición antes de comprobar si realmente puedes cumplirla. El tamaño puede parecer modesto, pero esa modestia permite que la decisión llegue al terreno de los hechos en lugar de permanecer como una imagen ideal de la persona que desea ser. Cumplir una decisión privada tiene un valor especial porque no existe un público que pueda recompensarte. Nadie necesita saber que hiciste lo que habías acordado contigo.
No recibes necesariamente elogios, aprobación ni una imagen más favorable. Lo que obtienes es una experiencia de coherencia. Dijiste que algo importaba y actuaste como si realmente importara. Esa coincidencia entre intención y conducta deposita una pequeña cantidad de confianza en una fuente que no depende de la reacción de nadie más. La consistencia no exige rigidez. Puede llegar un momento en que una promesa deje de ser razonable porque cambió la información, apareció una responsabilidad importante o comprendiste que la decisión original no estaba alineada con lo que necesitabas. Modificarla conscientemente no equivale a traicionarte. La diferencia está entre revisar un compromiso con honestidad y abandonarlo sin reconocerlo en cuanto se vuelve incómodo. Puedes ajustar el plazo, reducir el alcance o elegir otra acción, pero conviene hacerlo de manera deliberada para que tu palabra siga participando en la decisión. También habrá incumplimientos. Algún día volverás a decir que sí cuando querías negarte, pospondrás una acción importante o permitirás que una reacción ajena cambie lo que habías decidido. Convertir ese momento en una sentencia sobre tu carácter solo prolonga el patrón. La medida más útil no es una perfección sin interrupciones, sino la rapidez con la que reconoces lo ocurrido y regresas. Puedes preguntar qué condición te hizo abandonar la decisión, qué parte era poco realista y cuál es la acción más pequeña que todavía puedes realizar sin esperar al comienzo de otra semana o de otra versión de ti. Esta recuperación evita la trampa del todo o nada. Cuando una persona interpreta un incumplimiento como fracaso completo, una sola desviación parece autorizar el abandono del resto. Si ya rompiste la promesa, piensas que no tiene sentido continuar. Pero la confianza no se construye demostrando que nunca te apartas del camino. Se construye aprendiendo que puedes volver sin necesitar una crisis, un castigo o una nueva declaración grandiosa. Regresar también es una forma de cumplir contigo, porque impide que un momento decida toda la dirección posterior. Conviene observar, además, de dónde surgió el compromiso. Algunas promesas personales siguen estando organizadas alrededor de la aprobación. Tal vez quieres conseguir algo para impresionar, mantener una imagen o demostrar que una crítica era equivocada. Es posible cumplir esas metas y continuar sintiéndote distante de ti, porque la constancia estuvo al servicio del mismo público de siempre. Una palabra que fortalece la confianza nace de una prioridad que puedes reconocer como tuya, incluso si nadie conoce el esfuerzo ni celebra el resultado. A medida que aumenta la coherencia entre tus decisiones y tus acciones, cambia la manera en que consultas las opiniones externas. Puedes escuchar consejos, considerar consecuencias y aceptar que otra persona perciba algo que tú no viste, pero ya no necesitas entregar inmediatamente la autoridad sobre tu dirección. Existe una experiencia acumulada que te recuerda que eres capaz de observar, decidir, ajustar y continuar. La confianza no procede de pensar que siempre acertarás, sino de saber que no abandonarás automáticamente tu criterio en cuanto aparezca una reacción diferente. Este proceso suele ser discreto. Se desarrolla en elecciones que quizá nadie vea, el límite que recuerdas antes de responder, la tarea que realizas porque era importante para ti, el cambio que haces conscientemente en lugar de inventar una excusa y el regreso después de un día en que actuaste desde el patrón antiguo. La palabra propia recupera su peso de esa manera, no mediante una promesa extraordinaria, sino a través de suficientes momentos en los que deja de ser lo primero que sacrificas. Capítulo 11. La confianza también se expresa con el cuerpo. La necesidad de aprobación no vive únicamente en tus pensamientos. También puede aparecer en la forma en que entras en una habitación, ocupas una silla, sostienes la mirada o pronuncias una idea. El cuerpo ya puede haberse preparado para reducir el riesgo, los hombros se cierran, la respiración se vuelve más corta, la voz pierde firmeza y las palabras empiezan a salir con prisa. Es la expresión física de un sistema que aprendió a vigilar las reacciones de los demás. Por eso trabajar la presencia no consiste en representar a una persona segura. Si fuerzas una postura rígida, mantienes una mirada artificial o utilizas una voz que no reconoces como tuya, solo sustituyes una máscara por otra. El objetivo es disminuir las correcciones que el miedo añade a tu comportamiento para que tu cuerpo pueda acompañar lo que realmente piensas. La seguridad corporal no necesita resultar impresionante. Puede ser silenciosa, sencilla y natural, estar presente sin intentar desaparecer,
pero también sin convertir cada movimiento en una demostración. Empieza por observar qué ocurre cuando anticipas juicio. Tal vez inclinas el cuerpo hacia atrás antes de expresar una diferencia, escondes las manos, bajas la cabeza o sonríes automáticamente mientras dices algo serio. Quizá te mueves demasiado porque la quietud te hace sentir visible. Primero reconoce en qué situaciones aparecen, con qué personas se intensifican y qué mensaje parecen intentar comunicar. A menudo dicen lo mismo que el patrón mental: no quiero incomodar, no quiero ocupar demasiado espacio, quiero que sepan que no soy una amenaza. Una postura más estable no significa inflar el pecho ni dominar físicamente el lugar. Significa permitir que el cuerpo tenga el espacio que necesita. Puedes apoyar los pies, relajar los hombros y mantener la cabeza en una posición natural en lugar de encogerte antes de que alguien haya reaccionado. Esa pequeña estabilidad reduce la necesidad de ajustar cada gesto y te ayuda a permanecer en la conversación. No estás reclamando más importancia que los demás. Estás dejando de actuar como si tu presencia necesitara una disculpa previa. La respiración ofrece una forma directa de notar cuando la alarma se ha activado. Cuando temes equivocarte o recibir desaprobación, puedes contener el aire, respirar de manera superficial o intentar terminar una frase antes de quedarte sin aliento. Esa prisa influye en la voz y hace que incluso una idea clara parezca insegura. Antes de responder, una respiración tranquila puede crear el espacio suficiente para distinguir lo que quieres decir de lo que estás a punto de añadir únicamente para controlar la reacción ajena. Ese espacio también cambia el ritmo de la voz. Hablar rápidamente puede ser una manera de escapar de la atención. Dices todo antes de que alguien pueda interrumpir, juzgar o mostrar desacuerdo. En otras ocasiones, reduces tanto el volumen o llenas cada frase de dudas que la idea pierde su forma. Basta con permitirte terminar las palabras, mantener un volumen que pueda escucharse y reducir la velocidad hasta que el ritmo refleje el contenido en lugar de la ansiedad que lo rodea. Las pausas son especialmente difíciles para quien está acostumbrado a administrar impresiones. Después de expresar una opinión, una petición o una decisión, el silencio puede sentirse como una señal de peligro. En pocos segundos aparece el impulso de explicar más, suavizar lo dicho o añadir una frase que devuelva comodidad a la otra persona. Pero una pausa no significa necesariamente rechazo. Puede significar que alguien está pensando, que la conversación está cambiando de dirección o simplemente que durante un momento nadie necesita hablar. Aprender a tolerar ese silencio permite que tus palabras permanezcan completas. Puedes decir lo que necesitas y esperar sin redactar inmediatamente una defensa. Si la otra persona desea más información, puede pedirla, y entonces podrás decidir qué explicación resulta útil. Esta diferencia evita que la voz se convierta en un flujo de justificaciones ofrecidas antes de que exista ninguna pregunta. A veces la señal más clara de que confías en una decisión es la capacidad de dejarla quieta después de haberla expresado. El contacto visual participa en la misma práctica, pero no exige mirar fijamente. Una mirada natural se encuentra, se aparta y regresa según el ritmo de la conversación. Evitarla por completo puede formar parte del intento de desaparecer, mientras sostenerla de manera rígida puede convertirse en otra actuación. Lo importante es permanecer disponible para el encuentro. Mirar a la otra persona el tiempo suficiente para escucharla y para permitir que tus palabras lleguen, sin utilizar sus expresiones como un examen constante de tu valor. La coherencia entre el cuerpo y el mensaje también importa. Puedes pronunciar un no mientras sonríes con nerviosismo, retrocedes y lo conviertes en una petición de perdón. Puedes afirmar que una idea te importa mientras la presentas como si tú mismo no creyeras en ella. Esas señales no vuelven falsa tu intención, pero muestran cuánto esfuerzo sigue realizando el cuerpo para evitar una reacción negativa. Practicar coherencia significa permitir que el tono, el ritmo y la postura acompañen el sentido de lo que dices sin exagerarlo ni ocultarlo. Esta práctica funciona mejor en situaciones pequeñas. Puedes comenzar dando una respuesta sin apresurarte, manteniendo los hombros relajados durante una conversación o dejando pasar 2 segundos antes de llenar un silencio. En otro momento puedes expresar una preferencia con un volumen claro o sostener una mirada natural mientras terminas una frase. No intentes controlar al mismo tiempo cada parte de tu cuerpo.
Esa vigilancia excesiva recrearía el mismo agotamiento que producía la máscara social, solo que ahora bajo el nombre de confianza. Es posible que, incluso con una postura estable y una respiración más tranquila, el corazón continúe acelerado. El objetivo no es eliminar toda señal de nerviosismo antes de hablar. Puedes sentir activación y permanecer presente. Puedes notar tensión sin encogerte, escuchar una diferencia sin perder el ritmo y permitir que una pausa exista sin rescatarla inmediatamente. El cuerpo aprende del mismo modo que la mente, mediante experiencias repetidas en las que la incomodidad aparece, pero ya no decide por completo tu conducta. Con el tiempo, la presencia deja de parecer una técnica y empieza a sentirse como una reducción del esfuerzo. Utilizas menos energía intentando calcular cómo se ve cada gesto, menos palabras tratando de impedir toda interpretación negativa y menos movimiento para escapar de la sensación de estar siendo observado. La postura, la respiración, la mirada y la voz no fabrican otra identidad. Simplemente dejan más espacio para que la persona que ya has aprendido a escuchar pueda permanecer visible cuando hay alguien delante. Capítulo 12. Aprender a distinguir qué opiniones importan. Dejar de vivir pendiente de la opinión ajena no significa rechazar automáticamente todo lo que otros dicen sobre ti. Esa reacción sería el extremo contrario del mismo problema. Antes absorbías cada comentario como un veredicto. Ahora podrías descartarlo todo para evitar sentirte vulnerable. Ninguna de las dos posiciones exige discernimiento. Una relación madura con las opiniones consiste en reconocer que algunas contienen información valiosa, otras expresan una preferencia personal y muchas no poseen suficiente conocimiento, contexto o relevancia para orientar una decisión. Toda opinión nace dentro de la mente de quien la forma. Pasa por sus experiencias, valores, miedos, expectativas y estado emocional. Por eso dos personas pueden observar la misma conducta y llegar a conclusiones opuestas. Una puede interpretar tu forma directa de hablar como claridad, otra, desde una historia diferente, puede sentirla como dureza. Esta subjetividad no vuelve inútiles todas las opiniones, pero impide tratarlas como mediciones exactas de quién eres. Una opinión siempre contiene algo del observador, no solamente de la persona observada. También conviene separar la retroalimentación de la validación. La retroalimentación aporta datos sobre una conducta, una decisión o un resultado que quizá puedas revisar. La validación intenta confirmar que estás bien, que tienes valor o que sigues siendo aceptable. Puedes utilizar información externa para mejorar sin pedirle que determine tu dignidad. Cuando ambas cosas se mezclan, una observación concreta sobre algo que hiciste puede sentirse como una evaluación total de tu persona, y el deseo de aprender queda atrapado dentro del miedo a dejar de ser aprobado. La primera clase de opinión que merece una consideración real procede de una autoridad ganada. Puede ser alguien con experiencia directa en el asunto, un profesional cuyo conocimiento se aplica a la situación, un mentor que comprende el camino o una persona cercana que ha demostrado durante años honestidad y preocupación por tu bienestar. Su opinión no se vuelve automáticamente correcta, pero cuenta con una base más sólida que una reacción pasajera. Merece ser escuchada porque contiene experiencia, contexto o cuidado comprobado, no simplemente porque fue expresada con seguridad. En cambio, muchas opiniones son incidentales. Provienen de desconocidos, conocidos lejanos, comentarios digitales o personas que no poseen experiencia relevante ni sufrirán las consecuencias de la elección. Pueden reaccionar con intensidad, y aún así, saber muy poco sobre tus circunstancias, recursos o motivos. Una reacción aislada de este tipo no necesita ocupar el mismo espacio que el consejo de alguien informado. Si muchas fuentes independientes señalan el mismo hecho concreto, puede ser útil observar el patrón, pero el volumen por sí solo tampoco convierte una interpretación en verdad. Existe además una autoridad heredada, más difícil de reconocer porque su fuerza no viene de la relevancia actual, sino del pasado. La voz de un familiar, un antiguo profesor o una figura que alguna vez tuvo poder sobre tus decisiones puede seguir produciendo una reacción intensa muchos años después. Esa intensidad parece demostrar que su opinión importa especialmente, aunque quizá ya no conozca tu realidad ni tenga experiencia en lo que estás construyendo. Sentir una antigua alarma no obliga a concederle a esa voz la misma autoridad que tuvo antes.
Las personas cercanas también pueden opinar desde sus propios temores. Alguien puede desaconsejarte un camino porque le recuerda un riesgo que nunca se atrevió a asumir, una pérdida que vivió o una decisión con la que todavía no está en paz. Su preocupación puede ser sincera y su afecto real, pero eso no garantiza que su conclusión describa correctamente tu situación. Puedes recibir el cuidado contenido en sus palabras, examinar los riesgos reales que mencionan y dejar fuera la parte que pertenece a su historia. Después de evaluar la fuente, conviene analizar el contenido. Una crítica útil suele referirse a algo identificable, una conducta, una decisión, un resultado o una diferencia entre tu intención y el efecto producido. Ofrece ejemplos, hechos o una dirección que puede examinarse. Una descalificación general, en cambio, puede llamarte incapaz, egoísta o equivocado sin mostrar qué ocurrió ni qué podría cambiar. Cuanto menos específica es una opinión y más intenta definir toda tu identidad, menos información práctica contiene. La forma en que se entrega el comentario también puede confundir la evaluación. Una observación valiosa puede llegar con un tono torpe o demasiado duro, mientras una recomendación equivocada puede expresarse con mucha calidez. Por eso conviene separar, cuando sea posible, el mensaje del envoltorio. Pregúntate qué queda si retiras el tono, la exageración y la emoción. A veces aparecerá un dato que merece atención. Otras veces descubrirás que, al quitar la presión y el juicio, no queda ninguna afirmación concreta que puedas comprobar. Cuando una opinión te afecte con una fuerza desproporcionada, puedes pasarla por un filtro breve. ¿Esta persona comprende suficientemente la situación? ¿Tiene experiencia relevante? ¿Conoce las consecuencias que yo tendré que vivir? ¿Ha demostrado interés por mi bienestar o está reaccionando desde su propia comodidad? ¿Se apoya en hechos y ejemplos? ¿Su consejo es compatible con los valores que intento construir? Y una última pregunta puede revelar mucho. Si un desconocido pronunciara exactamente las mismas palabras, ¿les concedería el mismo peso? Escuchar una opinión no significa obedecerla. Puedes considerarla seriamente, reconocer una parte válida y aún así tomar una decisión diferente. También puedes aprender y ajustar, pedir aclaraciones, corregir un malentendido o agradecer el comentario sin reorganizarte alrededor de él. La respuesta depende de la calidad de la información y de la relación, no de la intensidad con la que alguien insiste. No todas las voces obtienen un voto decisivo simplemente porque han conseguido entrar en la conversación. Tomarte un tiempo antes de responder puede ayudarte cuando la crítica activa una reacción fuerte. No necesitas defenderte, explicar toda tu historia ni aceptar inmediatamente lo que escuchaste. La distancia permite que disminuya la urgencia y que la información pueda evaluarse sin confundirse con la primera emoción. Después puedes decidir si existe algo que aprender, algo que aclarar o nada que requiera más atención. Retrasar una respuesta no es evitar la realidad, a veces es la condición necesaria para verla con mayor precisión. Las opiniones cambian, se contradicen y con frecuencia reflejan momentos temporales. La misma elección puede ser admirada por una persona y cuestionada por otra, o criticada hoy y comprendida más adelante. Por eso ninguna reacción aislada debería convertirse en la medida completa de tu dirección. Aprender a distinguir no te vuelve cerrado a los demás. Te permite permanecer abierto sin entregar la misma autoridad a cada voz, conservando lo que aporta claridad y dejando pasar aquello que solo añade ruido. Capítulo 13. Elige tu vida aunque no todos la entiendan. Piensa en la última decisión importante que tomaste, una de esas capaces de cambiar una relación, una carrera o la dirección de tus próximos años. ¿Qué fuerza inclinó realmente la balanza? Tal vez elegiste una opción que deseabas y que concordaba con tus valores. Pero también es posible que escogieras la opción más aceptable, más fácil de defender o menos propensa a despertar preguntas. Cuando la aprobación dirige tu vida, las decisiones importantes rara vez parecen una renuncia abierta a ti mismo. Suelen presentarse como sensatas, prudentes y razonables. Las decisiones nacidas del miedo tienen una cualidad particular. Te conducen hacia lo más pequeño, no porque sea mejor, sino porque resulta socialmente más seguro. Es el trabajo que puedes explicar sin provocar dudas, la relación que mantienes para no decepcionar a tu familia,
La opinión que callas para no alterar al grupo o el proyecto que pospones porque fracasar ante otros parece peor que no intentarlo. La pregunta oculta no es qué opción tiene más sentido para ti, sino cuál te expondrá menos. Así puedes construir una vida correcta desde fuera, pero extraña por dentro. Una decisión guiada por el valor se siente diferente. No siempre trae entusiasmo ni elimina la incertidumbre, puede llegar acompañada de miedo o incomodidad. Lo que cambia es su origen. No nace del deseo de parecer valiente, sino de reconocer con honestidad qué importa para ti. Puede consistir en irte cuando todos esperan que te quedes, o en quedarte cuando te aconsejan marcharte. Puede ser visible o silenciosa, grande o gradual. Lo que la vuelve valiente no es su tamaño, sino que responde a tus valores en lugar de obedecer al juicio ajeno. Elegir tu vida tampoco significa ignorar los hechos, rechazar todo consejo o actuar por impulso. La valentía no es imprudencia. Puedes estudiar las consecuencias, reconocer tus responsabilidades, escuchar a quienes conocen el tema y corregir una decisión cuando aparecen datos nuevos. La diferencia está en quien conserva la autoridad final. Después de considerar la realidad y las opiniones que merecen peso, eres tú quien debe vivir con el resultado. Si entregas esa responsabilidad para evitar el desacuerdo, quizá consigas aprobación momentánea, pero asumirás el costo de una vida elegida por personas que no tendrán que habitarla. Esto se vuelve especialmente difícil con la familia, porque allí el amor suele convivir con expectativas antiguas. Un padre puede preocuparse sinceramente y también preferir el camino que entiende. Un hermano puede interpretar tu cambio como una ruptura de tu antiguo papel. Esa resistencia no prueba que tu decisión sea equivocada. Muchas veces expresa miedo, costumbre o dificultad para imaginar una vida distinta de la que consideran segura. Puedes escuchar la preocupación con respeto, agradecer el cuidado que contiene y aún así mantener una dirección que no coincide con sus planes. Algo parecido ocurre con las amistades y los grupos sociales. Algunas relaciones se formaron cuando eras más inseguro, más dependiente de la aprobación o más dispuesto a adaptarte. Cuando empiezas a hablar con claridad, perseguir aspiraciones que ocultabas o abandonar hábitos que ya no te representan, el equilibrio cambia. Habrá personas que necesiten tiempo para conocerte de nuevo y otras que se incomoden porque tu crecimiento modifica una dinámica conocida. No hace falta convertirlas en enemigas ni provocar una salida dramática. Muestra tu verdadero yo de manera constante y observa si la relación puede cambiar para acogerlo. En una relación de pareja, elegir tu vida no implica que la otra persona deje de importar. Una relación sana exige acuerdos, cuidado mutuo y decisiones compartidas. Pero compartir la vida no requiere borrar intereses, necesidades o convicciones. Si te transformas continuamente en lo que imaginas que el otro quiere, quizá reduzcas los conflictos, aunque el resentimiento crecerá debajo de esa calma. La intimidad real necesita que ambos puedan mostrarse, ajustar lo necesario y descubrir si la relación admite dos personas completas, no una persona y la versión que la otra prefiere. En el trabajo, vivir según tu criterio no significa ser agresivo o despreciar las normas profesionales. Significa distinguir la consideración de la búsqueda de aprobación. Pensar en el momento, el tono y el contexto antes de discrepar es madurez. Callar ante un problema importante únicamente para no parecer difícil es otra cosa. A veces conviene preguntarte qué dirías si te importara más el resultado que caer bien. Hablar con respeto, sostener una idea sin disculparte por tenerla y permanecer abierto a la conversación permite unir autenticidad y profesionalidad. A veces nadie cercano comprenderá el camino que eliges. Estar solo en una decisión puede activar la sensación de que, si nadie la valida, debe de ser un error. Pero la ausencia de compañía no es una prueba. Los demás observan tu elección desde su historia, sus prioridades y sus temores. Tú la vives desde dentro, con información y deseos a los que ellos no acceden. Ser comprendido es valioso, pero no puede convertirse en un requisito previo para actuar. Hay decisiones cuyo sentido solo aparece tras recorrerlas durante un tiempo. Por eso conviene practicar primero en elecciones cuyo costo sea manejable. Elige una actividad porque te interesa, expresa una preferencia sin cambiarla al percibir sorpresa,
Comparte un trabajo antes de tener garantizada la aprobación o pide una oportunidad que quizá no te concedan. Luego observa qué sucede. Muchas veces descubrirás que el juicio imaginado apenas aparece, que la incomodidad dura menos de lo previsto y que perder cierta aprobación cuesta menos que traicionar tu dirección. Con cada elección honesta, la pregunta cambia, de ¿qué pensarán? A ¿qué pienso yo y qué consecuencias estoy dispuesto a asumir? No todas esas decisiones saldrán bien. Podrás equivocarte, decepcionar a alguien o descubrir que un camino no era adecuado. Elegir por ti mismo no te concede infalibilidad, te devuelve responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye aprender, reparar cuando corresponda y cambiar de rumbo sin interpretar cada error como una prueba de que debiste obedecer. Una vida dirigida por el valor no es una sucesión perfecta de aciertos, sino una trayectoria reconocible. Sus capítulos se conectan porque nacen de un centro propio, incluso cuando contienen dudas, correcciones y pérdidas. Con el tiempo, la diferencia se vuelve visible. Ya no buscas la opción que todos puedan aprobar, sino la que puedes habitar con integridad después de considerar sus efectos. Quizá algunas personas sigan sin entenderla o la juzguen con criterios que nunca fueron los tuyos. Aún así, cuando revises tus decisiones, encontrarás una continuidad, no la vida más fácil de explicar ni la más protegida del desacuerdo, sino una vida que reconoces como tuya. Capítulo 14. La libertad de dejar de justificarte. Observa no solo las decisiones que tomas, sino cómo se las comunicas a los demás. Quizá elegiste algo con calma, pero al comunicarlo añades motivos y aclaraciones que nadie pidió. Antes de que aparezca una pregunta, ya estás respondiendo a una posible objeción. Antes de que exista una crítica, ya estás defendiendo tu posición. La elección deja de sonar como una decisión tomada y comienza a parecer una propuesta que otra persona debe revisar, comprender y finalmente autorizar. Este hábito aparece en asuntos muy distintos. Declinas una petición y enumeras cada compromiso pendiente. Cambias una rutina personal y enumeras razones para que nadie piense que estás exagerando. Pides que se respete un límite y lo rodeas de disculpas para demostrar que sigues siendo amable. Incluso una preferencia sencilla puede quedar sepultada bajo las explicaciones. No lo haces porque carezcas de motivos, sino porque temes que tu decisión no sea legítima si los demás no los aceptan primero. La explicación excesiva suele ser una respuesta a la ansiedad. Intenta controlar una reacción que aún no ha ocurrido y evitar un juicio que quizá nunca llegue. Bajo las palabras hay una petición silenciosa. Comprende por qué hago esto para que no pienses mal de mí. El problema es que esa estrategia mantiene intacta la creencia de que una elección personal no puede sostenerse por sí misma. Cada vez que reúnes argumentos para obtener permiso emocional, enseñas a tu mente que la validez de tu decisión depende de quien la escucha. Además, justificarte demasiado puede producir el efecto contrario al que buscas. Una defensa extensa señala que existe algo dudoso que merece ser examinado. La otra persona puede empezar a discutir detalles, proponer alternativas o buscar contradicciones que no habría considerado ante una comunicación sencilla. Cuantos más argumentos ofreces, más puntos entregas para negociar. Entonces terminas explicando tu explicación y alejándote del hecho básico. No estabas pidiendo ayuda para decidir, solo informando de una decisión ya tomada. Esto no significa que toda explicación sea innecesaria. Compartir tus motivos con alguien cercano puede ser una forma de intimidad, porque deseas que conozca mejor tu experiencia. Explicar también puede aclarar un malentendido y acercar a dos personas. La diferencia está en la intención. Cuando compartes para conectar, puedes hablar con apertura y seguir tranquilo aunque el otro piense distinto. Cuando justificas para obtener aprobación, aparece urgencia. Necesitas que la explicación funcione y que la reacción confirme que tienes derecho a elegir. Tampoco debes confundir dejar de justificarte con eludir la responsabilidad. Hay decisiones que afectan directamente a otras personas y requieren información, coordinación o reparación. En una relación de pareja, un acuerdo compartido no puede cambiarse como si solo te perteneciera. En el trabajo, quienes dependen de una decisión necesitan conocer sus efectos. Si incumples un compromiso o causas un daño, corresponde reconocerlo y responder.
La libertad no consiste en cerrar cualquier conversación, sino en distinguir la responsabilidad real de la defensa automática ante personas que no tienen una participación legítima en tu elección. Una vez hecha esa distinción, puedes comunicarte de forma más limpia. No necesitas construir una frase perfecta que impida toda objeción, porque ninguna explicación puede controlar lo que otra persona entenderá. Puedes decir que hoy no estás disponible, que elegiste otra opción, que no deseas participar o que necesitas pensarlo. La amabilidad puede estar en el tono sin convertirse en una petición de permiso. Una respuesta breve no es necesariamente fría, del mismo modo que una respuesta extensa no siempre es considerada. La claridad también puede ser una forma de respeto. La parte más difícil suele comenzar después de hablar. Aparece un silencio, una expresión de sorpresa o una pregunta que activa el impulso de añadir algo más. Tu mente interpreta ese espacio como una señal de peligro y busca llenarlo. Practicar consiste en permitir que la frase permanezca donde la dejaste. Respira, espera y observa. No anticipes argumentos que nadie ha formulado ni suavices tu decisión hasta volverla irreconocible. La incomodidad no demuestra que hayas comunicado mal, a menudo solo indica que estás abandonando una conducta que antes te daba seguridad rápida. También es posible que alguien no quede satisfecho, pida más razones o insista en que deberías elegir otra cosa. Escuchar no te obliga a entregar el control de la decisión. Si existe información útil, puedes considerarla. Si se trata de una preferencia ajena, puedes reconocerla sin reorganizarte alrededor de ella. La otra persona tiene derecho a su reacción, pero tú no puedes fabricar una interpretación favorable en cada mente. Tratar a alguien con consideración no significa garantizar que nunca se sienta decepcionado, confundido o en desacuerdo contigo. El costo de justificarte constantemente no se limita al tiempo que empleas hablando. Antes de la conversación ensayas respuestas, durante ella vigilas cada gesto, después revisas si lograste parecer razonable. Una elección sencilla termina consumiendo demasiada energía. Y si la explicación no produce la aprobación esperada, puedes sentir la necesidad de volver al tema, enviar otro mensaje o modificar tu decisión. Renunciar a ese ciclo protege tu atención y evita que cada límite, preferencia o cambio personal se convierta en una administración interminable de la reacción ajena. Empieza con situaciones pequeñas. Da una respuesta clara ante una invitación que no aceptarás, expresa una preferencia cotidiana sin defenderla y comunica una limitación sin enumerar todas sus causas. Después observa el impulso de corregir, disculparte o ampliar. Quizá la culpa aparezca aunque no hayas hecho nada incorrecto. Déjala pasar sin retirar inmediatamente tus palabras. Cada vez que una decisión razonable permanece en pie sin una explicación excesiva, compruebas que el desacuerdo es soportable y que los demás suelen manejar una respuesta directa mejor de lo que tu ansiedad había previsto. Con la práctica, explicar deja de ser un reflejo y vuelve a ser una elección. Hablas cuando compartir aporta cercanía, cuando la responsabilidad lo exige o cuando la información realmente ayuda. Guardas silencio cuando las palabras solo intentan comprar aprobación. No necesitas convencer a todos para confiar en tu criterio, ni controlar cada interpretación para saber que actuaste de acuerdo con tus valores. La libertad aparece en ese punto. Cuando comunicas una decisión con respeto, permites que el otro piense lo que piense y conservas tu tiempo, tu energía y tu dirección sin convertir tu vida en una defensa permanente. Capítulo 15. La vida que aparece cuando empiezas a vivir a tu manera. La vida que aparece cuando dejas de organizarte alrededor de la opinión ajena no suele llegar mediante un cambio espectacular. Puede conservar el mismo trabajo, los mismos lugares y muchas de las mismas personas. Primero cambia cómo habitas todo eso. Ya no estás observándote desde fuera, intentando calcular cómo suenas, qué impresión produces o qué interpretación provocará cada movimiento. La experiencia deja de ser una presentación que debes supervisar y vuelve a convertirse en una vida que puedes experimentar desde dentro. Mucha energía mental estaba ocupada en esa vigilancia. Antes de hablar, ensayabas, mientras hablabas, medías cada reacción, después, repasabas lo ocurrido buscando una frase que pudiera haber sido juzgada. Cuando ese proceso pierde intensidad, la atención que consumía queda disponible para el presente. Puedes escuchar sin preparar una respuesta para impresionar,
concentrarte en una tarea sin imaginar cómo se verá el resultado y disfrutar de un momento sin convertirlo en una prueba de tu valor. La presencia aumenta porque ya no tienes que administrar una audiencia imaginaria. También cambia la forma de decidir. No significa actuar deprisa ni ignorar las consecuencias, sino eliminar un análisis que rara vez mejoraba la elección, la interminable predicción de las reacciones ajenas. Sigues reuniendo información, valorando riesgos y escuchando a quienes poseen experiencia relevante, pero la pregunta final se vuelve más sencilla. En lugar de buscar la opción que genere menos comentarios, observas cuál concuerda mejor con tus valores y con la realidad. Decides, actúas y corriges cuando es necesario, sin tratar cada corrección como una humillación pública. Con esa claridad, el tiempo adquiere otra forma. La aprobación convierte la vida en una espera. Empezarás cuando estés preparado, cuando nadie lo cuestione o cuando recibas permiso para avanzar. Pero esa confirmación casi nunca llega de manera definitiva. Al dejar de esperarla, lo importante comienza a entrar en el presente. Compartes una idea, inicias un aprendizaje, mantienes una conversación o pruebas una dirección antes de saber cómo terminará. El futuro deja de ser un lugar al que otros deben permitirte entrar y se convierte en algo que construyes mediante acciones actuales. La soledad también puede transformarse. Cuando tu identidad dependía de una audiencia, estar solo podía sentirse vacío, como si nada tuviera sentido sin alguien que lo viera o respondiera. Cuando la actuación disminuye, la soledad deja de ser ausencia de validación y empieza a sentirse como ausencia de presión. Allí puedes notar qué ritmo prefieres, qué intereses continúan vivos cuando nadie los aplaude y qué pensamientos surgen cuando no estás adaptándolos a una conversación. Disfrutar de tu propia compañía no te aleja de los demás. Permite que te acerques sin pedir que confirmen quién eres. Las relaciones adquieren entonces una calidad distinta. Cuando no estás concentrado en gustar, puedes prestar atención real a quien tienes delante. Hablas con honestidad, escuchas con menos ansiedad y los silencios necesitan menos correcciones. Algunas conexiones se vuelven más cálidas porque la otra persona ya no encuentra una versión cuidadosamente editada, sino una presencia reconocible. Eso no garantiza que todas las relaciones continúen ni elimina los desacuerdos. Significa que el vínculo, cuando permanece, puede apoyarse en lo que ambos son, no en el esfuerzo de uno de ellos por resultar aceptable. También cambia el peso del fracaso. Un error puede ser costoso, una crítica puede doler y una pérdida puede decepcionarte. La diferencia es que esos hechos dejan de funcionar como veredictos sobre tu identidad. Puedes examinar qué salió mal sin convertir la mirada de los demás en el centro del acontecimiento. Esa separación amplía lo que estás dispuesto a intentar, porque ya no necesitas garantizar una imagen impecable antes de aprender. La meta no es sentirte bien ante cualquier resultado, sino conservar estabilidad para obtener información, ajustar el rumbo y continuar. Tu mundo interior empieza a modificarse. La voz que antes preguntaba si eras demasiado, si habías quedado mal o si alguien estaría decepcionado no desaparece, pero deja de ocupar toda la conversación. Junto a ella surge una referencia más estable, interesada en si actuaste con honestidad, si respetaste tus límites y si la elección coincide con la persona que deseas ser. Esa voz no promete aprobación ni perfección. Ofrece algo más útil, una orientación que no cambia cada vez que cambia el estado de ánimo de quienes te rodean. Habrá momentos en que el patrón antiguo regrese. La desaprobación puede afectarte más de lo esperado. Quizá vuelvas a callar, complacer o explicar demasiado sin darte cuenta. Eso no borra lo que has construido. El cambio no se mide por eliminar el miedo, sino por el tiempo que tardas en reconocerlo y volver a elegir. Antes podías permanecer días dentro de una reacción, ahora quizá la observas durante una conversación. La recuperación más rápida muestra que el miedo todavía aparece, pero ya no conserva la misma autoridad. Entonces no necesitas reconstruirlo todo. Basta con hacer una pausa entre la alarma y la respuesta. Puedes preguntarte qué parte de la situación exige atención real y cuál solo intenta proteger tu imagen. Después eliges una acción concreta, mantener la respuesta que diste, expresar lo que omitiste, revisar una decisión con datos o aceptar que alguien piense distinto. La pausa no elimina la incomodidad,
pero devuelve la elección a la parte de ti capaz de considerar valores, consecuencias y prioridades en lugar de reaccionar únicamente ante la posibilidad del juicio. Vivir a tu manera no significa dejar de amar o escuchar a otros. Sus opiniones pueden informarte, sus necesidades pueden participar en decisiones compartidas y su dolor puede importarte profundamente. La diferencia es que el cuidado ya no exige desaparecer. Puedes permanecer conectado sin entregar el centro de tu vida, recibir una crítica sin convertirla automáticamente en verdad y ofrecer afecto sin usarlo como moneda para comprar aceptación. La autonomía y la cercanía dejan de parecer opuestas cuando ninguna depende de que renuncies a ti mismo. Lo que aparece no es una existencia sin miedo, errores o desacuerdos. Es una vida en la que esas experiencias ya no deciden por ti automáticamente. Tu atención vuelve al presente, tus relaciones encuentran una versión más real de ti y tus elecciones adquieren continuidad. Tal vez aún te importe lo que piensen otros, porque los vínculos importan, pero eso deja de ocupar el lugar de tu propia conciencia. Vivir a tu manera comienza cada vez que escuchas lo que ocurre fuera sin abandonar lo que sabes dentro, y desde allí eliges el siguiente paso.